tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia que llamamos la obra salvadora de Dios, que nunca debemos olvidar, y tenemos la lectura en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Ahora su Biblia está conmigo, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, ¿ya lo tienen todo? Bueno, leemos juntos entonces, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Señor, te doy muchas gracias, muchas gracias, Señor, por esta reunión hermosa que estoy teniendo junto con mis hermanos, por este domingo precioso que nos has dado para poder compartir con ellos. Hemos estado orando, hemos estado cantando, Señor, y en este momento vamos a compartir, quiero exponer tu palabra, Señor. Sé, Señor, que esta bendita y santa palabra es la que transforma nuestras vidas. No son los bonitos testimonios que yo pueda contar, no son mis anécdotas los que transforman, es tu palabra la que toca el corazón, la que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y transforma nuestras vidas, Señor. Por eso te pido que puedas ser fiel al texto y puedas ponerlo de tal manera que mis hermanos puedan comprender. Y sé que para que puedan comprender ellos y pueda explicar yo, tanto ellos como nosotros necesitamos, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo. Si no, no vamos a comprender nada. Por favor, danos entendimiento para poder comprender. Pero también dame a mí, Señor, la capacidad de ser profundo en la Escritura, pero también a la vez ser ameno en la exposición, y que mis hermanos puedan comprender tus palabras. Este tema que hemos empezado es glorioso. Estamos hablando, Señor, sobre tu obra, y Señor, por favor, que sea para nosotros algo que nunca olvidemos, sino que recordemos cada día. Te damos muchas gracias, Cristo Jesús. Amén. Hemos visto hasta la semana anterior nuestra condición lejos de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los dos sermones anteriores? ¿Cuál era nuestra condición lejos de Dios, nuestra condición natural? Y haciendo un brevísimo repaso, más para los que no estuvieron tal vez en algunos de los sermones, las características que el apóstol mencionaba son las siguientes. ¿Se acuerdan los primeros versículos que vimos? Eran 5 las características que nombra el apóstol con respecto a la situación en la que estábamos lejos de Dios. ¿Cuáles eran? La primera que dijimos era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, éramos incapaces de poder disfrutar de una relación íntima con Dios, de poder conocerlo. Esa fue la primera. La segunda fue: seguíamos la corriente de este mundo, que como vimos es caminar en la vida de acuerdo a los parámetros que la sociedad sin Dios define, orquestado todo por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. ¿Se acuerdan que dijimos ese es el segundo punto? El tercer punto era que
éramos hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan que les expliqué que este es un término hebreo que da la idea y que Pablo utiliza para entender que nuestra condición era hijos o personas contumaces y rebeldes hacia los preceptos y mandamientos de Dios, que éramos rebeldes. Habíamos dicho que en un sentido era como que nuestro padre era Satanás, porque él era mentira y nosotros también vivíamos como él. Dijimos también que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo su voluntad, que quiere decir que nos encontrábamos en una situación tal que nuestra forma de vivir estaba sujeta a los deseos de nuestra carne. ¿Se acuerdan que hablamos? De que más allá de la obra de Satanás y de la sociedad, había una realidad que nuestra vida, lejos del Señor, era una vida que seguía el deseo de la carne, que nada tenían que ver con el propósito de Dios, sino más bien con los deseos de satisfacción personal. Y por último, hablamos que éramos hijos de ira, o en otras palabras, estábamos sujetos a la ira justa de Dios, entendiendo que cargábamos una condena por nuestros pecados y un destino de muerte lejos del Señor en el infierno. Eso fue lo último que vimos, ¿se acuerdan? La realidad más triste de todas es que éramos hijos de ira, que merecíamos el infierno, el castigo eterno por nuestros pecados. Y realmente todo esto que hablamos, y lo marqué en el sermón con signo de exclamación, qué terrible y dolorosa que es la situación del hombre que está lejos de Dios. Qué realidad. Aquella persona que todavía no ha conocido al Señor vive una situación terrible y dolorosa. Vive en peligro. Vive en una situación que realmente es totalmente desdichada. Y Pablo ahora va a cambiar un poco radicalmente lo que viene hablando. Y como si fuera una luz tenue al final de un camino oscuro, el apóstol presenta el corazón del Evangelio, la esperanza para todo aquel que está perdido y que entiende que está condenado, y que es la experiencia que ha vivido cada cristiano, cada hijo de Dios. Como cristiano seguramente en algún momento, al escuchar el Evangelio, al escuchar que merecías el infierno, que tus pecados te condenaban, es como que caminabas en un camino oscuro y de repente es como que una pequeña luz apareció, una esperanza. Alguien te dijo también en un momento, mirá, esta es tu condición, pero mirá, no está todo perdido. Hay alguien que te puede salvar. Cristo Jesús dio su vida en el Calvario por tus pecados. No sé cómo lo habrás escuchado, pero me imagino que han sido palabras de ese estilo. Y de repente, una luz de esperanza. Hay algo que... ¿Cuál es ese camino? Y de repente escuchaste a alguien que te dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y todo. Y de repente escuchaste ese mensaje y dijiste, yo quiero conocerlo. Si ese es el único camino al cual puedo caminar, yo quiero caminarlo. Y tal vez clamaste por tu vida y el Señor te salvó. Ese es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio no es nuestra condición pecaminosa y perdida, es una realidad y es parte de predicar el Evangelio, denunciar la situación y la condición que estamos. Pero el corazón del Evangelio es Cristo. Es su obra. Es lo que Él hizo por nosotros. Ese es el corazón del Evangelio y es lo que de a poco vamos a ver en toda esta porción que nos ha tocado ver. Toda esta porción que estamos viendo de Efesios capítulo 2 es una de las porciones soteriológicas, o sea, referida a la salvación más importante, una de las que el apóstol con más claridad explica la obra de Cristo. Y la obra de gracia de Dios nos ha salvado, haciendo que ahora seamos la iglesia de Cristo. Lo que hemos empezado a ver es cómo te transformaste de ser ese hijo de ira, ese hijo de desobediencia, ese que estaba siendo perseguido por la ley de Dios, a ser ahora la iglesia de Cristo, su novia. Y hemos visto hasta ahora cuál fue la condición en la que estaba. Ahora vamos a empezar a ver qué pasó. ¿Cómo llegaste a ser lo que ahora sos? ¿Qué fue lo que Cristo hizo para que seas ahora lo que sos? Y vamos a ver obviamente lecciones prácticas al respecto, porque al recordar lo que Él hizo por nosotros, o tal vez algunos no recordar, sino entender lo que Cristo hizo por vos, entonces capaz que se abra tu entendimiento a poder conocerlo más y tu vida vaya siendo transformado.
Como no podría ser de otra manera, el apóstol Pablo utiliza dos palabras que abren el panorama a nuestra segunda sección de esta serie de sermones. Acuérdense que Pablo es muy claro escribiendo y él viene hablando sobre la primera etapa, ¿no?, de esta línea de pensamiento que va trayendo, y de repente nos va a dar un indicio de que va a cambiar un poco lo que va a hablar. Va a mantener la misma línea de pensamiento de lo que viene hablando, pero va a cambiar un poco lo que está diciendo. ¿Y cómo nos damos cuenta que él cambia un poco lo que está diciendo? Bueno, fíjate que es lo que dice el versículo 4. ¿Qué es la primera palabra que encontrás en el versículo 4? Pero. O sea, él viene hablando varias cositas de lo que éramos, pero dice ahora, entonces espero que te da la idea de que es una conjunción contrastiva, o sea, va a cambiar, va a decir algo que va a ser un contraste a lo que venía hablando. ¿Está bien? ¿Que te va a servir para qué? Para ampliar todo lo que él está diciendo. O sea, él viene en toda esta porción hablando con respecto a la obra de Cristo, la obra de salvación. Él dijo algo hasta ahora, pero ahora va a decir otra cosa, que va a servir como contraste, como dos imágenes, lo que era y lo que Dios hizo. ¿Está bien? Y ese pero es la unión entre esos dos pensamientos. Te lo digo para que vayas vos también aprendiendo en tu lectura devocional. En los pelos, en los sí, ¿se acuerdan la otra vez ahí? Ahora es pero. Son esas palabritas que uno mucha importancia no le da, pero que nos definen para poder entender lo que vamos a hablar. Entonces la primera palabra es pero. Y la segunda palabra nos habla de qué va a hablar hasta ahora. ¿Qué dice la segunda palabra? Dios. Hasta ahora viene hablando sobre quién. Sobre los hombres. Sobre vos, sobre mí, ¿se acuerdan? Nosotros, ustedes, vosotros que estaban, nosotros que estábamos. Hablaba sobre la condición del hombre. Pero ahora, ¿de qué va a hablar? De Dios. ¿Ven? ¿Cómo cambia? Esto éramos nosotros. Pero Dios, y va entonces a empezar a hablar sobre lo que Dios hizo. ¿Entendés ahora la diferencia? Él venía hablando y mostrándote sobre nuestra condición, pero ahora va a empezar a ver qué hizo Dios con respecto a esta obra de salvación. Hasta ahora vimos qué hicimos nosotros en esta obra de salvación. Y no me acuerdo el nombre de quién, pero había un pastor que decía, si hay alguna cosa que el hombre y la mujer puedan decir con respecto a su participación en la obra de salvación, es que ellos aportaron el pecado en la obra de salvación. Y acá lo confirmamos, ¿ven? En esta obra de salvación, ¿qué es lo que vos y yo hicimos? Pecamos. Nada más que eso fue lo que nosotros pudimos aportar. Pecado, injusticia, abominaciones, iniquidad. Eso fue lo que vos y yo aportamos en esta obra de salvación. Pero ahora vamos a empezar a ver lo que Dios hizo. Vamos a ver a su acción y situación en el mundo, a empezar a ver el contraste de la actuación de Dios en su obra salvadora, que como siempre notamos en toda la Biblia, parte siempre de la iniciativa de Dios hacia nosotros. En la Biblia nunca vas a encontrar al hombre queriendo primeramente buscar a Dios, sino siempre a Dios queriendo buscar al hombre. Así ha sido desde el comienzo de la creación, desde el momento del huerto del Edén. ¿Se acuerdan cuando Adán cayó? ¿Quién fue el que buscó a quién? Adán se escondió. ¿Y qué pasó? Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Quién buscó a quién? Dios buscó al hombre. Siempre vas a ver Dios tomando la iniciativa de hacer algo por el hombre. En la situación cuando ves en Génesis que estaban todos perdidos y que Dios había arrepentido de hacer al hombre que él se había alimentado, vemos que Dios y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios teniendo misericordia de Noé y su familia. Siempre se trata de Dios tomando la iniciativa, buscándonos. Entonces lo que vamos a ver a partir de hoy es lo que Dios hizo por nosotros, su obra salvífica o de salvación. Y para una comprensión de la obra de Dios, podemos hacerle al texto, como yo ya te expliqué en otra ocasión, diferentes preguntas que nos ayuden a comprender mejor lo que el Señor hizo por nosotros.
de la obra del Señor, la obra salvadora. Entonces lo que vamos a hacer, como yo ya te expliqué en otras ocasiones, vamos a empezar a hacerle preguntas al texto. Vamos a hacer juntos este análisis, ¿está bien? Yo no tenía el análisis completo, pero es como una ayuda que te doy para que vos vayas aprendiendo a poder entender mejor la palabra. Y para entender tenés que preguntarle al texto, a ver qué es lo que el texto te dice. ¿Y qué es lo primero que podemos preguntarle? Es, dentro de la obra salvadora de Dios, el por qué lo hizo. ¿Por qué Dios hizo lo que hizo en la obra de salvación? ¿Cuál fue el motivo? ¿El por qué no habla de qué? Del motivo que él tuvo en hacer lo que hizo. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué era lo que él tenía que ver? ¿Por qué lo hizo? Y bueno, vamos a empezar a ver el por qué a partir del versículo 4. Ahí empieza hoy nuestra exposición. ¿Por qué él hizo lo que hizo? El que todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver después, pero hoy vamos a ver el por qué lo hizo. El texto primero nos da la idea de por qué. ¿Y qué dice el versículo 4? Pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces, una de las cosas que del por qué hizo lo que hizo es porque Él es rico en misericordia. ¿Ves? Le hice una pregunta al texto. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Y por qué es rico en misericordia? La palabra misericordia en griego que utiliza el apóstol es eleos. Y el diccionario Vine lo define así. Es la manifestación externa de la compasión. Da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Te la vuelvo a leer. Parece medio trabalengua, pero es bastante fácil. Primeramente, la manifestación externa de la compasión. O sea, como me compadezco, entonces soy misericordioso. ¿Está bien? Actúa de la manera externa algo que me pasa internamente. Después lo vamos a desarrollar un poquito más esta idea, pero tenés esta idea. Tengo compasión, entonces actúo con misericordia. ¿Y qué más dice? Da por sentado la necesidad de aquel que la recibe. O sea, para que haya misericordia de alguien hacia otro, primeramente el que recibe la misericordia tiene que obviamente tener una necesidad. Si tiene necesidad, entonces necesita que alguien tenga misericordia. Y misericordia también ¿de qué habla? De que aquel que brinda el acto de misericordia tiene y cumple y tiene en sí mismo los recursos para poder ayudar al que necesita. Misericordia no es solamente algo que uno recibe, sino lo que el otro puede dar. Para que sea más fácil. No se ponga que Isaías necesita 50 pesos. Yo tengo misericordia de él. ¿Y cómo hago para tener misericordia? Primeramente tengo que compadecer y decir, pobre flaco, necesita 50 pesos. Primero eso. Pero también, ¿qué tengo que decir? Para poder ayudarle, ¿qué tengo que tener? 50 pesos. Si no tengo 50 pesos, ¿cómo hago para ayudarlo? Me pongo en el lugar de él y digo, uy, pobrecito, bueno, que Dios te ayude. No. Para poder ayudarlo, yo tengo que tener la forma de cómo ayudarlo. Eso es misericordia de parte de Dios. Dios conocía nuestra situación, Dios conocía nuestra condición y Él tiene los recursos para poder cumplir y poder cubrir la necesidad que vos y yo teníamos. Eso es misericordia, ¿entendés ahora? En simple palabra, es la forma de actuar de Dios externa en base a la compasión que tiene por la condición de los pecadores, sabiendo que cuenta con la capacidad de hacerlo. Él ve que el hombre y la mujer es deudor, él ve que el hombre y la mujer está perdido, él ve que el hombre y la mujer tiene la ira del mismo Dios justo y santo, pero dice, yo voy a hacer algo para salvarlo. ¿Por qué? Porque puedo. Lo que vos y yo no podíamos hacer por nosotros mismos. ¿Vos te podías salvar? No. ¿Yo me podía salvar? No. ¿Quién es el único que me puede salvar? Ese mismo Dios que me estaba condenando por mis pecados. Él es el que dice y decide en su propia iniciativa libre salvarte. ¿Por qué? Porque puede. Porque contaba con los recursos.
Como alguien decía alguna vez, misericordia no es dar al hombre lo que quiere, sino lo que necesita. ¿Entendés? Bien. La misericordia de Dios está expuesta en muchísimos pasajes de las Escrituras y realmente está tan llena de riqueza que el apóstol no puede dejar de mencionarlo. Él lo que está diciendo es, realmente la misericordia de Dios la tiene en abundancia, es rico en misericordia. Le sobra misericordia. Este Dios del cual te estoy hablando realmente tiene riqueza en abundancia de misericordia. No le hace falta, uno dice, bueno, yo tengo dudas, tal vez Dios no va a tener misericordia de mí. ¿Por qué? Y porque tal vez lo hago todo con otro y ya no tiene para mí. No, Él tiene abundante misericordia para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede pedir misericordia. ¿Por qué? Porque es abundante. Tiene. Los graneros del Señor son como los graneros de Egipto en la época de José, ¿se acuerdan? Todo el mundo corría a Egipto. ¿Por qué? Porque sus graneros estaban vacíos, pero dice que en Egipto había abundancia. Y entonces todos corrían. Así son los graneros del Señor, de su misericordia. Están disponibles. Y no hay, ¿saben lo cual valiendo de todo? No hay que pagar nada, porque ya está todo pago. Solamente por la fe. Y hay realmente preciosos pasajes que nos dan más ideas sobre la misericordia de Dios. Hay uno que realmente me toca mucho cuando... ¿Cómo pasa ahora? Que realmente me habla mucho, que es Salmo 103, versículo 8 al 18. Fíjate lo que dice este versículo. David, hablando con respecto a la misericordia de Dios. Mirá, seguí conmigo esta lectura, por favor. No voy a leer todos los versículos que te di. Te pido, por favor, sí, y te animo a que los leas en tu casa. Yo no voy a leer todos los versículos que te anoté ahí, porque realmente cuando hablamos de la misericordia y el amor de Dios tenemos, pero para cansarnos. Te anoté algunos nomás acá, pero hay un montón para ver. Ahora bien, vamos a leer algunos nomás para darle fuerza a lo que venimos hablando, para darle respaldo bíblico, pero después tenemos que lo repases en tu casa. Por favor, te animo a que lo hagas, porque cada versículo es precioso. Ahora, solamente voy a compartir mirá. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es el Señor, es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y fíjate acá, mira, esto habla de misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, no nos ha dado de acuerdo a lo que merecíamos y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos dio el pago que merecíamos por nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y fíjate este versículo precioso, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es terrible. Yo pienso en este versículo 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él ve nuestra condición. Él ve lo perdido que estábamos. Él sabe la situación en la que estábamos perdidos, lo necesitados que estábamos de Él, y se acuerda de nosotros. Y aunque tal vez un tiempo se enojó por nuestros pecados, dice, no contenderá siempre. Nos salva.
distancia del cielo a la tierra. Así como eso, dice el Señor, es su misericordia. David había visto la misericordia de Dios en su vida. Aún en los momentos más terribles de su vida, en los momentos más tristes, muchas veces el pecado de David lo hizo pasar en situaciones muy tristes, y aún en esas situaciones pudo ver la misericordia de Dios. Te leo uno más si querés, porque te digo realmente, son un montón de versículos y vamos a terminar llenando todo, y no es la idea, es entender el concepto de qué es misericordia. Te leo uno más solamente. Miqueas capítulo 7, no lo busqué, los hermanos que les cuesta buscar los libros, lean, escuchen nomás. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. Mirá, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es un deleite en Él tener misericordia. Es un atributo de Él. O sea, nuestro Dios no es que actúa en misericordia, Él es misericordioso. ¿Y qué más dice? Él volverá a tener misericordia de nosotros. O sea que su misericordia no solamente una vez, se renueva. Se renueva. Y tiene misericordia nuevamente de nosotros. Y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miren, ¿ven? La misericordia de Dios hacia sus escogidos. La misericordia de Él, prometida desde el tiempo antiguo, cumplida en este tiempo en vos. ¿Ves qué misericordia? ¿Ves qué grande? Si cuando vuelvo a pensar en su misericordia, en que Él volverá a tener misericordia. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Gracias, Señor. Gracias por tanta misericordia. Hace un rato decía Isaías, miremos a Cristo. Bueno, por si al hombre y a la mujer le quedaban dudas con respecto a cómo era este Dios de misericordia, si tal vez nosotros no lo podíamos comprender, cómo podía ser este Dios misericordioso, mirémoslo en Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Marcos capítulo 6, versículo 34. Miremos a Cristo. Miremos, porque viendo el reloj vemos al Padre. Así como el Padre es misericordioso, el Hijo es misericordioso. Y fíjate la actitud del Hijo. Marcos capítulo 6, versículo 34 dice: Marcos 6, 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Ven? Vio a la multitud, vio que estaban dispersos, vio que realmente estaban lejos de Dios. Vio que no había un pastor que lo dirijan. Y tuvo compasión. Y le dio lo más precioso que podía darle, que era la palabra de Dios. Y después de darle la palabra de Dios, también los alimentó a todos. A todos. Ve la compasión, ve la misericordia. Mirad en Cristo. Mirá ese Cristo misericordioso, viendo a tantas personas perdidas, que estaban sin rumbo, sin entender qué hacer de su vida, perdidos. Y esa multitud éramos vos y yo, que estábamos como ovejas sin pastor, andando por el mundo.
Y así como en ese tiempo tuvo misericordia, tuvo compasión, los vio y tuvo compasión, así también te vio a vos en mí, tuvo compasión. ¿Y qué nos dio? Su palabra, el Evangelio, por medio de ese predicador que un día escuchaste, era Cristo que te estaba hablando y que te decía, vení a mí. ¿Ves a Cristo misericordioso? Míralo a Él. Y al verlo a Él vas a ver a Dios. Dice Nogras al respecto, aparte de la misericordia de Dios, no hay esperanza para la humanidad. ¿Qué verdad? Aparte de la misericordia de Dios, no hay esperanza para la humanidad. Es preciso observar que esta misericordia no está basada en alguna condición positiva o alguna predisposición de las personas hacia Dios, sino que realmente es una iniciativa divina hacia personas que no merecen ser objeto de dicha misericordia. No decir, bueno, lo que pasa es que yo merecía que Dios tenga misericordia porque yo era algo bueno, ni... No, olvídate, sacate ese pensamiento de la cabeza. Ni vos ni yo merecíamos la misericordia de Dios. ¿Sabés lo que merecíamos vos y yo? El castigo de Dios. Su misericordia no estuvo basado en ningún mérito humano. ¿Y cómo te lo puedo demostrar esto? Bueno, Pablo explica al respecto y habla y da claridad en este versículo. Fíjate, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No fue por tus obras de justicia que Él te salvó, fue por su misericordia. Al mostrar la bondad, tuvo misericordia. No fue basada en nuestras obras de justicia. ¿Y por qué no fue basada en nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho? Porque nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia. Por eso no nos podía haber salvado por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho. Porque esa obra de justicia delante de Dios, juez justo del universo, son como nada. Dice Spurgeon al respecto, como intentar cruzar el océano con un barquito de papel, es querer intentar salvarnos por nuestras obras. Imposible. Imposible. Fue por su misericordia. Eso lo encontrás, todo esto lo encontrás en Tito capítulo 3. Está ahí en la cita. Y por la duda que a alguno le queda alguna duda, dice, bueno, solamente se lo dijo a Tito. Le doy otro versículo más. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que ¿qué depende? Sino de Dios que tiene misericordia. Y se acabó la discusión. No depende de vos, no depende de mí, no depende de mis buenas intenciones, no depende de mi buen deseo, depende de que Dios tenga misericordia. Es su misericordia. Y esa misericordia no es merecida por nadie, sino que nace a partir de Dios. En esta misericordia entonces que Pablo escribe y testifica, ya que la ha experimentado en su propia vida desde el primer día que conoció a Cristo y en todo su caminar cristiano. Él, ¿por qué habla de la misericordia? ¿Por qué él está hablando tanto de eso? Porque él ha experimentado esto en su vida. Él ha visto la misericordia de Dios que ha actuado en su corazón. Él ha visto cómo Dios le alcanzó la misericordia. Fíjate que dice acá, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Alguien que se le fue acercado a la misericordia. Él está hablando, yo doy el consejo a partir
de qué? De que yo he recibido misericordia por parte de Dios. Pero no solamente recibimos misericordia de Dios el día que nos salvó, sino que realmente vemos su misericordia todos los días de nuestra vida. Hay algunos que piensan, bueno, Dios tuvo misericordia de mí el primer día cuando me salvó, después ya no actúa la misericordia de Dios. No, su misericordia actúa todos los días, aún en circunstancias difíciles, su misericordia actúa. Fíjate, Pablo, hablando a los filipenses, le dice en el versículo 27, capítulo 2, pues en verdad estuvo enfermo, está hablando de Epafrodito, a punto de morir Epafrodito, pero Dios tuvo misericordia de Epafrodito, lo salvó, no dejó que se muera. Y no solamente tuvo misericordia de Epafrodito, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Ven? Pablo era una persona frágil. Él decía, realmente, si Epafrodito se hubiera muerto, yo hubiera sido tristeza sobre tristeza, no lo hubiera soportado tal vez. Pero había misericordia de Dios en sanarlo a mi colaborador. Y en eso había misericordia de Dios en él, pero había también la misericordia de Dios en mí. En cómo Él tuvo misericordia de mí, sabiendo la situación que no hubiera podido tal vez soportar, y Él tuvo misericordia. Pero frágil, nosotros decimos, ¿cómo Pablo no hubiera resistido? Pablo era frágil también. Y él testifica y dice, mira, misericordia de Dios, de cómo ayudó a este hermano, porque lo salvó a él y también me ayudó a mí a través de haberlo salvado a él. La misericordia de Dios actúa todos los días. Pablo no tiene problema de testificar. ¿Por qué? Porque él veía la misericordia de Dios en todas las cosas. Y también a nosotros se nos anima a testificar sobre la misericordia de Dios. A veces nos cuesta hablar sobre la misericordia de Dios, pero es un principio general de parte del Señor. Fíjate cómo Él habla al endemoniado gadareno y Jesús no se lo permite. O sea, el gadareno había sido salvado y Dios le había sacado todos esos demonios que él tenía, ¿no? Y ahora el gadareno lo quiere seguir. Y Jesús, ¿qué le dice? No le permite, sino que le dice, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Eh? Está diciendo, andá y testificá lo tuyo, la misericordia de Dios. Contale la misericordia que Dios tuvo con vos, para que ellos puedan conocer, para que ellos puedan entender con respecto a la misericordia. Resulta realmente llamativo, y más en este tiempo en el cual vemos que hay una falsa noción de que Dios responde cualquiera sea mi petición, si se la pido con fe, ya sea reclamando, decretando, confesando, que aquellos que obtuvieron el favor de Dios son los que clamaron pidiendo misericordia. O sea, en este tiempo te idea de que, bueno, sea la petición que vos tengas, si pedís con fe, si decretás, si confesás, Dios te lo va a dar. Algunos locos se animan a decir, no solamente le pida 0 kilómetros, pedí hasta el color que vos querés, y Él lo va a hacer. ¿Sabes que eso no lo encuentro en ningún lado en la Biblia? Las personas que se acercaban a Dios eran pidiéndole misericordia. Y ahí te dejo un montón de ejemplos. El ciego que pide la vista le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, callate, no lo molestes, no ves que están las multitudes. Y él decía, no me voy a callar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús lo escuchó y entendió su necesidad. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué atendió la necesidad de este hombre? ¿Por qué lo escuchó? ¿Por qué este tipo de oraciones pidiendo misericordia de Dios son las que mueven el corazón de Dios? Bueno, es bien simple. Al pedir misericordia a Dios, estoy diciéndole a Dios, Señor, no me des lo que yo quiero, sino dame por favor lo que vos sabés que necesito.
Si dijimos que misericordia es darle a una persona no lo que quiere, sino lo que necesita, al orar pidiendo misericordia, ¿qué le estoy diciendo? Señor, que no se ponga mi voluntad sino la tuya. Dame no lo que yo quiero, sino lo que vos sabés que yo necesito. Y esas son las oraciones que tocan el corazón de Dios. Son las oraciones que mueven el corazón de Dios. Y por otra parte, para terminar con esta parte, es notorio ver la condición de la misericordia, que se trata de poder ofrecer hacia otro lo que ese otro necesita. Cuando realmente entendemos la obra de misericordia que recibimos, es cuando podemos actuar de la misma manera hacia los demás. Cuando logro tener un real entendimiento de la misericordia que se ha tenido conmigo, es cuando entonces puedo actuar con misericordia. Vosotros, los que oís os digo, dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hacen ustedes con ellos. Porque si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? ¿No hacen también los pecadores? No aman a los que aman. Y si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores. Amen pues a vuestros enemigos y hagan bien y presten, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos de Dios Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos malos. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. ¡Qué desafío! No habrá sido muy popular, No se habrán escuchado mucho, amén, gloria a Dios, a esta exposición del Señor. No habrá escuchado mucho aleluya, no muchas manitos levantadas, no habrá escuchado nada. Pero Él le dijo la verdad. ¿Qué mérito tienen ayudar a los que les pueden devolver? ¿Qué gran mérito hacen ayudando a sus amigos? Y así también hacen los pecadores. Hagan bien a sus enemigos. Como vuestro Padre fue misericordioso haciendo bien hacia los enemigos de Él, así también hagan ustedes. Y ahí entonces le digo, como los discípulos dicen en ese momento, la fe del Señor. No puedo. Entonces yo le digo, como los discípulos, dura esta palabra, Señor. ¿Quién podrá hacerlo? Y entonces empiezo a pensar en su gracia, ayudándome a poder hacerlo. Cuando empiezo a pensar en la obra de misericordia de Él, entonces cuando realmente puedo también actuar con misericordia, aún cuando es enemigo. Seguimos adelante, nos aguantan un ratito más. Seguimos la exposición del versículo 4. ¿Por qué también Él hizo lo que hizo? Por su misericordia, ¿y qué más dice ahí el texto? Por su gran amor con que nos amó. ¿Por qué hizo lo que hizo? Por el gran amor con que nos amó. Una definición del concepto del amor de Dios es lo que nos da también Bain, que dice que con respecto a amar, estamos hablando de acá del término ágape, que ya ustedes lo conocen, con respecto a amor. Cuando se usa de Dios, expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto hacia objetos totalmente indignos de este amor. El amor de Dios expresa un profundo y constante interés de un ser perfecto como es Dios hacia personas que no merecen este amor.
Y me pareció importante traerte acá la definición que da Hendriksen, la verdad que me cautivó. Mira, déjame que te la lea y escúchame, por favor, que creo que es el centro de del desarrollo de esta predicación. Fíjate lo que dice. Este amor de Dios es tan grande que desafía a todas las definiciones. Cuando le dije, esto es lo que quería decir, porque empecé a pensar, ¿cómo le explico a los hermanos lo que es el amor de Dios? Uno de los primeros cancioncitas que aprendí cuando era chico era hablar sobre que el amor de Dios es maravilloso, y decía que era tan grande que no podía ir arriba, y que tan bajo y no podía pasar, y que era tan ancho y no lo podía atravesar. Entonces dije, ¿cómo hago para explicar y que podamos entender cómo es el amor de Dios? Y Hendriksen me ayudó. Y él dijo, este amor de Dios es tan grande que desafía todas las definiciones. Si hay una cosa tan difícil de poder explicar con términos humanos, es explicarte cómo es el amor de Dios. Que a la vez es tan entendible porque hay tantos versículos que hablan del amor de Dios, pero a la vez también es tan difícil de poder explicar. Y él puso entonces, podemos hablar de él, del amor, como una intensa preocupación por alguien. O puede hablar de un profundo interés personal en alguien. O podemos hablar de un cálido lazo para alguien y de una espontánea ternura hacia sus elegidos. Pero aún todo esto, dice él, es como tartamudear. Hendriksen, uno de los mejores teólogos que han existido, dice, ustedes están esperando que yo le dé una definición del amor de Dios y me quedo tartamudo, no sé cómo explicarlo, dice Hendriksen acá. No sé, porque me quedan cortas las palabras para hablar del amor de Dios. Y entonces él se da por vencido y dice lo siguiente: aquellos, y solamente aquellos que lo experimentan, saben realmente lo que es, aunque nunca puedan entenderlo en toda su extensión. Y el versículo queda claro, Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Dios, de Cristo, que excede a todo conocimiento. El versículo anterior de este es que realmente podamos experimentar la anchura. Ve, acá está hablando del versículo 18. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Es como si estuviera cantando acá el corito: el amor de Dios maravilloso, cuán grande, cuán ancho. Pero a la vez dice él, es un amor que excede a todo conocimiento. Ni siquiera Pablo se animó a intentar dar alguna explicación más o menos didáctica. ¿Sabe lo que terminó diciendo él en un sentido acá? Miren, no me voy a esforzar por explicar más. ¡Vívanlo! Experimenten lo que es el amor de Dios en su vida. Porque no me alcanzan palabras para poder definirlo. Experimenten lo que es el amor de Dios en su vida. Porque no me queda otra manera de poder explicarlo. Comprenden, no obstante, dice que es único el amor de Dios, que es espontáneo, que es fuerte, que es soberano, que es eterno, que es infinito. Todo eso es el amor de Dios, y todavía no le quedan palabras. Busquen a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje al impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a lo nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ven el amor de Dios, un amor que es amplio en perdonar, que a la hora de perdonar no se guarda nada. Que no es como nosotros, que a veces perdonamos, pero me guardo para después, cuando sea la situación, sacar la carta y
lo que vos me hiciste. No, Él perdona sin condición. Ya te lo leí. Ha alejado de nosotros y no se acuerda más de nuestros pecados. Él no va a traértelo a la memoria, no te va a decir, mirá lo que hice por vos, malagradecido. No, Él perdona. Es amplio el perdón. ¿Cuánto podríamos hablar? Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué tu misericordia. ¡Wow! Jeremías 31. Ya hace tiempo Él manifestó, ¿y qué te dijo? Con amor eterno te he amado. Y como te he amado, sí que hice, te prolongué mi misericordia. Mi misericordia te alcanzó. ¿Por qué? Porque te amé. ¿Con un amor? Sí, no. ¿Así? No. Eterno. No hace falta seguir avanzando en versículos, se nos pasa la hora. Te juro que cada versículo que leo me vuelve a quebrar. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos capítulo 5. Su amor hacia nosotros, dice Romanos 5:8. El amor del cual nadie ni nada nos podrá separar, Romanos 8:39. Ese es el amor. ¿De cuál estoy hablando hoy? Como termina definiendo Bain, el amor solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. Pero el amor se demuestra, no simplemente se dice. Bueno, Dios mostró su amor. ¿En qué lo demostró? Mandó a su hijo. Mandó a su hijo. Yo no sé si logras entender eso. El padre sacrifica al hijo. ¿Qué más tiene que hacer para demostrarte su amor? ¿Qué más tiene que hacer? Dice un cantante por ahí, decime qué más tiene que hacer Él para demostrarte cuánto te ama. Dio a su hijo por vos. Y lo más loco que a veces nosotros decimos, bueno Señor, realmente voy a ver si me amás y me cumplís esta petición que tengo. ¿Lo has dicho una vez así? Realmente Señor, a veces no lo decimos en nuestra palabra, pero lo pensamos en nuestra cabeza y decimos, realmente voy a ver tu amor si un familiar mío se salva. O realmente voy a ver tu amor si en esta situación que esté viviendo zafo. Mirá, Él no necesita mostrarte más su amor, porque lo mostró hace 2000 años, mandando a su hijo a morir en la cruz por vos y por mí. ¿Qué más tiene que mostrarte Él para mostrarte que te ama? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más tiene que hacer para que, cabeza dura como vos y yo, entendamos de que Él nos ama? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es evidente que no se trata de un amor basado en la complacencia ni en el afecto. Esto no fue causado por ninguna excelencia en los objetos de ese amor. No fue
que nos amó porque nosotros lo merecíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es mérito a nosotros. ¿Cómo nos define este versículo? Pecadores. No merecíamos el amor de Dios, pero Él muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Se trata de un ejercicio de la voluntad divina en una elección deliberada, hecha sin otra causa que aquella que proviene de la naturaleza de Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Para que vos entiendas, de alguna manera, decir, ¿por qué Él entonces me amó? Su amor en mí está basado en ¿qué? ¿Qué vio? Y el punto no está en que Él haya visto algo bueno en vos. El punto está que Él te amó porque Él es amor. No se trata de lo que hayas hecho. No se trata de que Él te ama por alguna virtud buena. Él te ama porque no puede hacer otra cosa que amar. Porque Él es amor. Y al amar te muestra ese atributo de amar. De amar como nadie otro ha amado. No te lo leo, pero acordate que en Deuteronomio 7 le dice: y Jehová los eligió a ustedes, no porque ustedes eran el mejor pueblo, sino porque Dios los amó. ¿Por qué? Porque es un atributo de Él, inherente a Él, que pertenece a Él amar. Y por eso los amó. No por ustedes. Dice John Stott: Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros porque Dios nos amó. ¿Ve la diferencia? La obra que hizo de que Cristo viniera a morir por vos es porque Él amaba. Y cierro en este concepto. En esta muestra también del amor de Dios reside la misma expresión de nosotros hacia los demás. Y no te voy a leer el versículo, pero te lo vas a acordar. ¿Qué dijo? Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Wow! Ayer Isaías explicaba el Evangelio y le decía a las personas: si vos mentís, sos un mentiroso. ¿Quién no ha mentido acá? No hay alguno. Podría tal vez alguno con valor decir: yo nunca mentí. Ahora, yo quiero ver si alguna persona en este mundo puede cumplir con este mandamiento de amar a los demás como Dios nos ama. ¿Ven cuánto necesitamos de Dios? Porque realmente a veces, bueno, amar a Dios, que es perfecto en todo, y sí, te nace. Si es perfecto, si te ha salvado, si ha hecho tantas cosas por vos, ¿cómo no amarlo? Ahora, amar a las personas que están a tu alrededor, a tu hermano imperfecto, que te lastima muchas veces, que muchas veces te trata mal, amarlo, ahí te quiero ver. Ahí vas a tener que recurrir a la cruz de Cristo para poder amar. Ahí vas a tener que arrepentirte y correr a Cristo. Algunos dicen: yo no tengo muchos pecados. Si alguno logra cumplir este pecado todos los días de su vida, yo no lo logro. Amar a aquellos que me han lastimado es muy difícil. Amarlos aunque no se lo merezcan es muy difícil. Pero Cristo dijo: amen como yo los amé. Ustedes no se lo merecían, yo los amé. Ustedes amen a los demás sin que tampoco lo merezcan. Ámenlo igual.
Eso nos va a tener que hacer correr a la cruz de Cristo. Y no sé vos, pero yo estoy temblando de pensarlo. William McDonald dice al respecto: cuando los corazones están encendidos de amor para Cristo, están también encendidos de amor los unos por los otros. Y termino la exposición con lo último que encontrás en Efesios 2, en esta exposición que estamos viendo. En el siguiente versículo, ¿por qué Él hizo lo que hizo? Y mirá, ahí tenés un parentesito, como una llamadita de atención en tu Biblia. En el versículo 5, te da un motivo más de por qué Él hizo lo que hizo. ¿Qué dice ese paréntesis que tenés ahí? Por gracia soy salvo. Entonces, ¿por qué Él también lo hizo? Por su gracia. El último de los motivos está relacionado íntimamente con los dos anteriores. Y podríamos decir que es el producto de ello. Dice el apóstol que fue la gracia de Dios la que nos salvó. La misericordia y el amor se juntaron en Dios. ¿Y qué producieron? ¿Qué produjo en Él? Gracia. Su misericordia y su amor produjo gracia. Gracia. Tal vez la duda que se nos presenta es: ¿por qué Pablo viene hablando y de repente mete un paréntesis, ¿no? Algo como un llamado, nada que ver con lo que venía hablando? Fíjate que el texto viene: y el amor para Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Como que venía hablando otra cosa y pum, de repente frena y mete ahí un concepto que nada que ver con lo que él venía hablando, que después lo va a tratar más adelante. ¿Por qué lo mete ahí? ¿Por qué? Porque de repente entendemos que Pablo era una pluma ilustradísima, que él viene manteniendo una idea, ¿viste? Como un fluir en lo que viene hablando, y de repente mete ahí un paréntesis y dice: por gracia soy salvo. Corto todo lo que voy hablando y tengo que decir esto. ¿Por qué? Explica Snodgrass, muestra la estupefacción de Pablo por el hecho de que Dios haya salvado a los seres humanos de su muerte. Es como que el apóstol no puede dejar de subrayar esta bendita y sublime gracia que actuó en personas tan indignas de la misma. Acuérdense que es un hombre. Acuérdense que él está hablando sobre la obra de Cristo. Y acuérdense que en un momento él recibe esta revelación y dice: no puedo dejar de decirles que por gracia hemos sido salvos. ¿Cómo entender esto realmente? ¿Cómo yo, un judío que pensé toda mi vida que necesitaba de mis obras para salvarme, ahora de repente entiendo de que no tengo que hacer nada para salvarme, de que Él ya hizo todo? No lo puedo entender. Y estoy estupefacto y tengo que decírselo. Toda mi vida he intentado caminar haciendo las cosas agradables para ver si así Dios me salvaba y me dejaba entrar al cielo. Y de repente me di cuenta de que era por gracia. Dice Hendriksen con respecto a la relación entre amor, misericordia y gracia: la misericordia se compadece, la gracia perdona. La expresión indica claramente que la base de nuestra salvación no descansa en nosotros sino en Dios, como dice 1 Juan 4, 19. Le amamos a Él porque Él nos amó. Siendo entonces que en su naturaleza inherente ser amor y misericordia, es por tanto que su obrar es actuar en gracia. Y aquí hay un versículo, Jonás 4:11. Jonás no lo entendió. Jonás le reclama a Dios y le dice: yo por esto no quería venir a Nínive, porque yo sabía que bueno es un Dios misericordioso y que lo iba a salvar. Qué loco, ¿no? Pero eso es lo que Jonás está diciendo: yo sabía, iba a venir, porque si vos me mandaste a predicar el Evangelio porque quería salvar esta nación. Y después que Dios le da una lección a Jonás, le dice: ¿y cómo no voy a tener compasión de esa nación con tantas personas en ese lugar? ¿Ves? No se trataba
de lo que la persona era, porque Nínive era un desastre, eran asesinos. Se trata de la compasión de un Dios que es amor. No se trata de lo que podemos hacer, se trata de lo que Él es. Y eso nos da la real seguridad de entender que Él nos ama. A veces vemos nuestra condición y decimos, ¿qué nos va mal? Mirá la situación que vivo en mi hogar, en mi casa, en mi barrio. Pero empecé a pensar en el amor de Cristo. Él te amó. Y sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Dice Oseas 14. Su amor está simplemente asentado en lo que Él es, para de esta manera demostrar su gloria y por lo tanto recibir la honra. Al mostrar este amor, lo que Él hace, ¿qué cosa? Que reciba honra. Que reciba honra. Este amor te confronta hoy para darte cuenta de tu situación. Que realmente dejes de dudar del amor de Dios. Él dice, por amor, por mí, por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no le daré a otro. Muestro mi amor para recibir la honra. Para que ustedes se den cuenta de que yo soy lo más grande que ustedes pudieron. Hermanos, ¿cómo no terminar esta exposición alabando el nombre de Dios? Viendo que ha prolongado su misericordia hacia nosotros, que nos ha amado con un amor que sobrepasa todo entendimiento y que la más grande muestra de todo esto es que hemos sido receptores totalmente inmerecidos de su gracia infinita. Vamos a adorar, vamos a orar.